Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Andrés Paipa, soy estudiante de licenciatura en Tecnología en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. En este video les voy a hablar sobre el principio de generación de energía eléctrica por el método de inducción electromagnética. Para ello me he basado en uno de los descubrimientos de Faraday, que es el poder inducir energía eléctrica a una bobina con ayuda de un imán en movimiento. Ya teniendo claro esto, procederé a enseñarles un sistema de cómo funciona un cargador inalámbrico, ya que es un avance tecnológico mucho más grande, pero se los voy a enseñar de una manera muy sencilla. El principio de generación de energía por inducción electromagnética es muy sencillo, y para esto he construido un sistema que consta de una bobina que está hecha con alambre de cobre esmaltado, que tiene 150 espiras aproximadamente, que se usó de calibre 23. Vamos a utilizar unos imanes y como instrumento medidor vamos a utilizar un multímetro digital, que lo vamos a tener en un rango de milivoltios, porque vamos a medir la tensión que se le va a inducir por medio de los imanes. Cuando un campo magnético atraviesa una bobina, se induce en ella una corriente eléctrica, como podemos observar en el multímetro. Cuando introducimos los imanes, marca un voltaje positivo, una tensión positiva. Cuando lo sacamos, una tensión negativa. Esto es debido a la polaridad de los imanes. Aproximadamente tenemos un voltaje inducido de 80 a 90 milivoltios. Para que haya una inducción de corriente eléctrica a la bobina, debe haber un movimiento entre el imán y la bobina. Esto para que corte las espiras de la bobina. Si nosotros dejamos el imán ahí adentro, nos va a marcar un voltaje de 0, es decir que no se está induciendo nada. Pero si hacemos el movimiento, se va a inducir la corriente eléctrica. Se puede usar de dos formas, ya sea el imán moviéndose por la bobina o la bobina moviéndose por el imán. Para demostrar cómo podemos aprovechar la inducción electromagnética que vimos anteriormente para transmitir electricidad sin contacto y a distancia, he construido este pequeño sistema donde se muestra el principio de funcionamiento de un cargador inalámbrico. Este sistema consta de un balastro electrónico de 39 watts, de dos bobinas, cada una de 50 espiras, aproximadamente de un diámetro de 6 centímetros. Está hecha con alambre de cobre esmaltado de calibre 23 y un bombillo de 6 voltios que nos va a indicar la intensidad de corriente que va a llegar a esta bobina. Como podemos observar, el circuito que está conectado es la tensión de alimentación que viene acá. El balastro se une con los terminales de la bobina y pasa por inducción electromagnética a nuestra segunda bobina, y esta nos va a encender nuestro bombillo. También vamos a contar con la ayuda de una regla indicadora para ver la distancia que hay entre las dos bobinas a medida que se va avanzando, que se va desplazando. Ya teniendo claros los materiales, vamos a energizar y vamos a ver cómo actúa nuestro sistema para un cargador inalámbrico. Listo, como ya energizamos, ya se está generando un campo magnético en nuestra bobina primaria. Pero hay una cosa muy importante de nuestro balastro electrónico, que es que la frecuencia con la que entra la corriente es de 50 a 60 Hz, pero con la que va a salir para nuestra bobina primaria va a ser la que vamos a medir a continuación. Como podemos ver, es una frecuencia de 56 kHz. Y ahora vamos a mirar el voltaje de salida de nuestro balastro. El voltaje de salida de nuestro balastro electrónico
es de 13,8 voltios. Esto quiere decir que el balastro recibe una tensión de alimentación de 120 voltios, pero tiene una tensión de salida de casi 14 voltios. Es decir, que lo que más importa es la frecuencia, ya que nos va a generar un mayor campo magnético que gracias a este se va a inducir energía a nuestra segunda bobina. Bueno, ya teniendo energizado nuestro sistema, vamos a tomar las medidas de tensión en corriente alterna para nuestro bombillo en diferentes distancias. Vamos a observar en qué momento nuestro bombillo toma la primera intensidad lumínica. Ahí van 7 centímetros, 6 centímetros. Cuando vamos en 5 centímetros se ve una pequeña intensidad lumínica. En 5 centímetros vamos a tomar nuestra medida de tensión. La medida de tensión en ese punto es de 169 milivoltios, ¿sí? Un voltaje muy pequeño. A medida que lo vamos a ir avanzando, ahí están 5, 4 centímetros ya nos da 300 milivoltios. 3 centímetros nos da 0.7 voltios. A 2 centímetros vemos que la intensidad lumínica aumenta y nos da 1.38 voltios. A 2 centímetros la intensidad ya es mayor y nos da 2.4 voltios. A 1 centímetro se ve la intensidad lumínica mucho más grande y con un voltaje de 3.7 voltios. Y a milímetros, sin que hagan contacto, vemos una intensidad de 4 voltios. Entonces este es el principio de generación de energía eléctrica por inducción electromagnética. Como vemos, estas dos bobinas están separadas, no tienen ninguna conexión. Simplemente a medida que se van acercando, el bombillo va teniendo mayor intensidad lumínica, como podemos observar. Si apagamos las luces, vamos a observar que ahí está a 5 centímetros. Es una intensidad muy pequeña. Ahí está a 5 centímetros y se va acercando y va a generar mayor paso de corriente y por ende mayor intensidad lumínica por parte del bombillo. Entonces este es el principio de funcionamiento de un cargador inalámbrico por inducción electromagnética. Muchas gracias por su tiempo y por su atención.